Buenos días, jóvenes, buenas tardes, buenas noches, ¿sí? Espero que estén bien con la ayuda de Dios. Estábamos viendo el libro tercero y dentro del libro tercero ya habíamos visto lo que era el establecimiento de comercio y el local comercial, que está dentro de los artículos 515 a 533. De allí dábamos un salto, porque el título segundo nos habla de la propiedad industrial, de las marcas, de las patentes, los dibujos, los modelos industriales, los distintivos, las marcas colectivas, que están entre el artículo 534 y 618, pero damos un salto, como les digo, a los títulos valores. Y les decía que los títulos valores están en el libro tercero, en el título tercero. Los títulos valores están en el libro tercero, en el título tercero, y que los títulos valores hacen parte de los bienes mercantiles del comerciante. Ya sea este comerciante, sabemos, persona natural o persona jurídica. Entonces los títulos valores están entre los artículos 619 a 821 del Código de Comercio. ¿Ya? Y decíamos que el artículo 619 nos dice que los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación, y tradición o representativos de mercaderías. ¿Ya? Entonces vamos a analizar este artículo. Y al analizar el artículo vamos a hacer unas diferencias muy claras. Y nos dice que primero que hay títulos valores que son de contenido crediticio. Entonces, ¿cuáles son los títulos de contenido crediticio? Entendiendo que estos títulos valores ustedes ya los han visto o los tienen que haber visto en contabilidad. Entonces, los títulos crediticios son aquellos como la letra de cambio, el pagaré. ¿Cuáles son los títulos valores corporativos? Los títulos valores corporativos son las acciones y los bonos. Y ahora, ¿cuáles son los títulos de tradición o representativos de mercaderías? Son los que se conocen como las facturas. En las facturas ese documento nos dice que nos entregaron una mercancía por determinado valor. Entonces, que nos quede bien claro qué significa, analizando el Código de Comercio, que un título puede ser de contenido crediticio. Entonces a nosotros nos pueden hacer una pregunta. ¿Qué es un título? ¿Cuáles son los títulos de contenido crediticio? Pues la letra de cambio, el pagaré. ¿Cuáles son los títulos corporativos? Las acciones, los bonos. Y los títulos reales o de tradición o representativos de mercaderías, pues las facturas, que además de tener un valor comercial, nos dice también que entregaron un producto por ese valor que está establecido. Entonces, ya sabemos, primero, que es un título de tradición, que son corporativos o de participación, y de tradición o representativos de mercaderías. Pero el legislador más adelante nos comienza a decir algo, que el título valor, ¿sí?, es un documento, que el título valor es un documento, ¿sí?
Y nos agrega que tiene unos conceptos muy claros o unos elementos muy claros. Nos dice, nos habla de la literalidad, la autonomía, la legitimación e incorporación, que son características propias del título valor, ¿sí? Entonces tenemos que comenzar a analizar qué significa la literalidad, ¿sí? ¿Qué significa la autonomía? ¿Qué significa la legitimación e incorporación en el título valor? Entonces, tenemos que precisar primero que el título valor es un documento. El título valor, ¿qué es? Es un documento. Pero no cualquier clase de documento, jóvenes. No es cualquier clase de documento, ¿sí? Pues se trata de un documento que a su vez poseído de toda una serie de características muy particulares, ¿sí? Entonces es un documento formal. El título valor es un documento formal. Si no hay documento, no se puede reclamar el derecho que está incorporado en el documento. Para yo reclamar el derecho, ¿cierto? Tiene que existir el documento. Para yo exigirle la obligación de otra persona con respecto al documento en el cual yo tengo el derecho, tiene que existir el documento. Si no hay documento, no se reclama el derecho. Por eso, muchas veces, ustedes han visto que se han perdido documentos como un CDT o unas chequeras. Cuando se pierde un CDT, hay que volver a reconstruir el documento, ¿ya? Y se entabla un proceso de reconstrucción de documento ante un juez civil, ¿ya? Es una característica muy propia de los CDTs ante un juez de familia, ante un juez civil, reclamar el derecho por la pérdida del documento. Cuando ustedes van a exigirle a una persona un derecho que tienen sobre una factura, un pagaré, una letra, ustedes no le pueden entregar a la persona el pagaré, al deudor, porque el deudor les puede romper el original. Usted lo único que puede hacer es entregarle el documento, una copia del documento. Porque usted para entablar un proceso judicial ante un juez, necesita el documento original. El juez no le va a aceptar la copia. Entonces, con la pérdida del documento, se puede perder el derecho que se tiene sobre el documento. Entonces, el código nos habla de lo importante que es el documento. Y ese documento es un documento muy especial. Tiene unas características muy especiales. ¿Ya? Porque se requiere el documento. Entonces, hay 4 características fundamentales en el documento, en el título valor. ¿Ya? Y estas características o elementos lo encontramos cuando nos habla de que los elementos tienen 4 elementos básicos y fundamentales. Vistos generalmente nos habla de que tiene que haber una literalidad, una incorporación, una autonomía y una legitimación. Estos son 4 elementos o generalidades del documento, del título valor. Tiene que haber una literalidad, un derecho incorporado, una autonomía y una legitimación. ¿Ya? ¿En qué consiste la literalidad? ¿La literalidad en qué consiste? El suscriptor de un título, valor, queda obligado conforme al tenor literal del mismo. Esto quiere decir que no se puede interpretar más allá.
La literalidad, lo que está escrito en el título valor, determina el contenido del título valor. Esto quiere decir que determina la obligación del obligado cambiario. Aclaro, ¿qué significa la literalidad? Les decía yo alguna vez cuando empecé la clase que nosotros al leer algo lo identificamos, ¿ya? Y sabemos al hacer un ejercicio mental qué es lo que nosotros leímos. Si yo veo un libro y digo finanzas, digo, este libro es de finanzas. Si veo un libro y al leerlo digo contabilidad, este libro es de contabilidad. Si yo veo un documento que me encontré y lo leo, digo, al hacer la gimnasia mental, digo, este es un carnet de un estudiante de tal semestre, de tal institución. Esta es una cédula de ciudadanía. Entonces la literalidad, lo escrito, nos dice qué documento es. Lo escrito es lo que nos va a decir qué documento es. Este es un certificado de estudio. Esto es un registro civil de matrimonio. Esto es una escritura pública. Esto es un billete de 20,000 pesos. Esto es un billete de 50,000 pesos. Esto es un billete de 100,000 pesos. Entonces la literalidad está incorporado en el título valor y nos está definiendo qué documento es y nos lo va haciendo y nos lo va especificando. Es decir, nos lo va definiendo y nos lo va haciendo especial. Esto es este documento. Entonces los títulos valores tienen una literalidad. Esa literalidad va obligando a la persona, al deudor, para que me vayan entendiendo, del título valor. Correcto. Donde la persona se está obligando. Entonces, eso es lo que se conoce como la literalidad del título valor. Otro elemento del título valor es la incorporación. La incorporación es lo que está escrito allí en ese título valor. ¿Qué está incorporado ahí? ¿Qué está escrito ahí? ¿Qué es lo que se manifiesta allí? Y de acuerdo a lo que se manifiesta del título valor, lo incorporado, incluso nos lo va separando de los demás títulos valores, de acuerdo a lo que está incorporado. De acuerdo a lo incorporado, usted dice, esto es una letra, esto es un cheque, esto es un pagaré, esto es un bono, esto es una acción, ¿correcto? Entonces, la incorporación en el título de valor es un derecho que puede ser de contenido crediticio, de participación o representativo de mercaderías. La incorporación tiene como consecuencia que el derecho se confunde con el título. Esto quiere decir que yo solo puedo ejercer ese derecho a través de ese título. ¿Ya? Entonces, vuelvo y le digo, por eso el legislador habla. El legislador nos dice, el contenido de lo incorporado nos dice, esto es una letra, esto es un cheque, esto es un pagaré, ¿ya? Sí, el contenido de lo incorporado. Y esa parte incorporada que está en el título, ¿sí? Lo que está incorporado es lo que nosotros exigimos como derecho. Seguimos en el próximo bloque, niñas y jóvenes. Buenos días.